¿Cómo están, estimados estudiantes? Nuevamente gustoso de saludarlos y esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tocar el tema referente a organelos celulares, como una continuación del capítulo de célula que estuvimos tocando la semana pasada. Entonces empezaremos a detallar cada uno de los tópicos que vamos a trabajar. Muy bien, la capacidad que hoy nos reúne es igualmente saber identificar de manera correcta y diferenciar toda la organología que tiene una célula, ya sea procariota o eucariota. Para eso hemos tenido algunos contenidos como definir las membranas celulares, las paredes, el citoplasma y también todos los organelos que se encuentran distribuidos tanto en eucariotas como en procariotas. Empezaremos hablando sobre las formas celulares que son muy distintas, ¿no? De las cuales podemos encontrar, por ejemplo, formas ovoides, formas en forma de glóbulos, epiteliales, aplanadas, ¿no? Cilíndricas, algunas veces también estrelladas, como son en el caso de las neuronas. Entonces, las formas que hay es diversas y muy distintas dependiendo del tipo de célula que hay. El tamaño puede variar desde micrómetros, ¿no? Puede ir desde pequeños medidas como 5, 10, 100 micrómetros, ¿no? Hasta poder encontrar algunas, por ejemplo, ya muy grandes, en caso de unos escasos milímetros. Esto va a depender mucho también de la cantidad que tenga de volumen celular, ¿no? Como también el tamaño de cada una de ellas. Igualmente, la célula eucariota hay que diferenciarla muy bien con la procariota, ¿no? Entonces hemos visto también algunas diferencias muy marcadas, como que la procariota está ausente de una gran mayoría de organelos, pero tiene dentro de ellas los ribosomas tipo 70S, a diferencia de la eucariota que tiene la mayoría de organelos y ribosoma 80S, ¿no? Podríamos encontrar también el núcleo en procariota que está disperso en todo el citoplasma, a diferencia del ADN que se encuentra confinado dentro de una matriz nuclear, ¿no? O envoltura nuclear. Dentro de ellos los más importantes. Acá hay una tabla donde podemos ver nosotros, ¿no? Diferencias marcadas ya entre procariotas y eucariotas, como por ejemplo el tamaño de una célula procariota oscila entre 1 a 10 micrómetros y el de una eucariota entre 10 a 100 micrómetros, ¿no? Por ejemplo, la pared celular en procariota está formada por peptidoglucano y en eucariotas podemos encontrar celulosa en plantas y quitina en hongos. Igualmente podemos encontrar en procariotas el citoplasma sin citoesqueleto y sin corrientes citoplasmáticas, a diferencia de las eucariotas con citoesqueleto y presentan corriente citoplasmática. Entonces hemos dejado una gran cantidad de diferencia que podría ayudarnos a la hora de poder ir diferenciando una con otra. Igualmente la célula procariota hemos analizado ya que tiene estructuras que son invariables, ¿no? Que no pueden moverse, y otras que sí pueden variar dependiendo de la especie. Dentro de las que tienen que estar siempre puede ser la pared celular, su citoplasma, el ADN, su membrana celular, ¿no? Existiendo algunas otras componentes que pueden variar, como el glucocálix, ¿no? Y algunas inclusiones, cilios, flagelos, que va a depender mucho de la especie. Entonces ahí colocamos una serie de elementos obligados y unos elementos facultativos. Podríamos citar dentro de elementos obligados la pared de todas maneras, y también como elemento facultativo podría ser el flagelo, la cápsula, etcétera, etcétera, ¿no? Citando alguno de ellos. La diferencia más saltante de una pared entre una célula gram positiva y gram negativa es la concentración de peptidoglucano. No olvides tú que en la concentración de peptidoglucano en gram positiva está entre 60 y 80%. En cambio, en una gram negativa, la concentración es entre 5 a 15% como máximo, como darte una diferencia más saltante. Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿no? Toda esta zona violeta es peptidoglucano y acá en la gram negativa una reducida concentración. Igualmente los flagelos que hay, ¿no? Que uno puede observar, pueden estar diferenciados, ¿no? Unos flagelos que sirven para la locomoción o para el movimiento de los procariotas en determinados lugares, y las fibras que pueden, bueno, estar dependiendo, ¿no? De qué tiene, cuál es su clasificación o para qué sirve.
¿no? Podría darse, en este caso, de tipo ordinario, ¿no? Que es para la unión, para la adhesión a ciertas estructuras, y la asexual, que sirve para la reproducción, especialmente para la conjugación. Formas bacterianas podemos encontrar varias: cocos, estreptos, pirilos, diplococos, ¿no? Esporobacteriano, flagelo, bacilos, estáfilos, vibriones. Va a depender mucho de la división celular, del tipo de reproducción que tenga, va a depender mucho del hábitat donde se encuentre, ¿no? Y también de las formas interactivas que hay con su medio ambiente. O sea, es un cúmulo de indicadores que van a permitir diferentes tipos de formas bacterianas. Podemos observar la célula eucariota, ¿no? Dentro de su magnitud que uno puede ver es que la gran presencia de un gran núcleo, ¿no? Que sobresale sobre todo los demás organelos por su capacidad de poder albergar al material genético, en este caso al ADN. Y cada uno de los organelos facultan, o en todo caso atributan una función determinada, ¿no? Importante para la viabilidad y la existencia que tiene una determinada célula. Por citar alguno de ellos, por citar por ejemplo los ribosomas, que se encargan de la síntesis de proteínas, ¿no? Por ejemplo, los lisosomas, que se encargan de la degradación de algunos restos intracelulares, por decir alguno de ellos. Igualmente, la célula procariota con la célula eucariota con la célula procariota mantienen unas diferencias muy marcadas, al igual que la célula eucariota, ¿no? La animal con la vegetal, marcadamente. Podemos ver acá en esta figura, ¿no? Que esta es una célula animal, ¿no? Presenta un retículo endoplasmático muy voluminoso que va desde la secuencia o la comunicación del núcleo hasta las comunicaciones más externas fuera de la pared celular. Y también nosotros podemos ver una membrana, una célula vegetal marcadamente diferenciada por la presencia de su pared, ¿no? Importante es la presencia de cloroplastos también, ¿no? Que ayudan básicamente a diferenciar una de otra. La membrana plasmática, una de sus funciones importantes que tiene es la de la respiración dentro de ellos, ¿no? La de mantener el equilibrio entre el medio externo con el medio interno, por citar algunas funciones. Citoesqueleto que le da el sostén y el soporte a todos los organelos anclados a nivel de citoplasma celular. Los ribosomas, como ya dije, se encargan de la síntesis de proteínas a nivel del proceso de traducción. El retículo endoplasmático, que muchas veces se encarga, por un lado, de la síntesis de proteínas a nivel de los ribosomas anclados y también de la síntesis de algunas sustancias, como por ejemplo lípidos, peroxisomas, detoxifican al sistema y es muy abundante en el hígado. Hablamos del retículo endoplasmático liso, ¿no? El aparato de Golgi, que dentro de sus funciones está la de formar lisosomas, la membrana celular, la pared celular, ¿no? La glucosilación, por ejemplo, ¿no? Los lisosomas, que se encargan básicamente de la hidrólisis a través de sus enzimas hidrolíticas, ¿no? Y también realiza la autólisis y la autofagia. Los peroxisomas, una especie de una forma de desintoxicar, ¿no? Que intervienen en el metabolismo del peróxido de hidrógeno y también degradan ácidos grasos. Las mitocondrias se encarga de la maquinaria energética, ¿no? Que le da la energía, que se encarga y donde se da la gran mayoría de procesos bioquímicos, ¿no? Principal fuente de entregar hacia el ser humano o a toda la economía del cuerpo humano del aporte energético. El núcleo, importante para transferir la información genética de generación en generación y poder conferir una información limpia para que se pueda expresar hasta proteínas, ¿no? Entonces, y algunas conclusiones que te dejo, como por ejemplo la célula procariota presenta diferentes formas que lo hemos visto: cocos, bacilos. La célula procariota puede ocasionar en algunos casos algunas enfermedades, ¿no? Cuando es mal llevada. También se encarga de la célula procariota de tener algunos elementos celulares, casos como los ribosomas, a excepción de la eucariota, que tiene la gran mayoría de organelos. Podemos clasificarlas, la eucariota, en animales y vegetales, con sus diferencias marcadas, ¿no? Y podemos también indicar que presentan como una célula
muy importante, compleja respecto a toda la economía celular. Bueno, te lo dejo esos datos para que lo podamos ir ya poco a poco en la clase estudiando, y espero que podamos resolver alguna duda. Muchísimas gracias.